doble pago del Seguro Social. ¿Quiénes y cuánto dinero estarán recibiendo? Ya falta nada para que comience el último mes de este año 2023. Una época llena de festividades, reuniones familiares y de amigos. Una época de paz y de armonía. En medio de todo este gran ambiente, la Administración del Seguro Social va a empezar a enviar los pagos que corresponden al mes de diciembre. Y es que uno de estos grupos del Seguro Social se va a ver beneficiados por un doble pago. Pues nosotros vamos a estar explicándoles exactamente quiénes, cuánto y cuándo estarán recibiendo este gran beneficio. Junto a esto también tenemos una gran noticia para las personas mayores, los adultos mayores de los Estados Unidos. Y es que se vienen dos tipos de cheques de estímulos dirigidos para estas personas. El primero se trata de la Ley de Expansión del Seguro Social, que tiene como objetivo mejorar esta asistencia financiera agregando $200 extras por mes para las personas que ya reciben los beneficios del Seguro Social. Y el segundo es otro cheque de estímulo, el cual los adultos mayores van a estar recibiendo muy pronto. Es únicamente y directamente para estos beneficiarios. Eso sí, será otorgado en un estado en concreto. Veremos los montos, que son una buena suma extra que estarán recibiendo, algo que estará ayudándolos a pasar una mejor festividad. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que nosotros creemos que para usted será de mucha utilidad. Como ha ocurrido en otras ocasiones, el pago doble lo estarán recibiendo los integrantes del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, también conocido como el SSI. Son aquellos que tienen alguna discapacidad, padecen de ceguera total o parcial o incluso son adultos mayores que simplemente tienen ingresos muy bajos. Este pago doble se dará debido a que el primero de ellos corresponde al pago del mes de diciembre y el segundo, que se pagará días después, es el primer pago que tiene que ver con el dinero del 2024, el pago de enero 2024. Este último recordemos que va a venir con el incremento nuevo. Ya será el primero que estará recibiendo el COLA 2024 del 3.2% extra. Este programa no solamente hace pago a niños y adultos, también se encarga de enviar beneficios a los niños que tienen alguna incapacidad o ceguera o que incluso tienen simplemente recursos que están muy por debajo de los límites financieros. Los adultos que son de ingresos bajos deben tener al menos 65 años para poder recibir este beneficio del SSI. Según el calendario presentado por la misma Administración del Seguro Social, los beneficiarios del Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario recibirán estos dos pagos conforme al calendario que se estableció previamente para todos los pagos de este año 2023. El primer pago llegará a su destino el 1 de diciembre de este año 2023 y el segundo pago estará llegando el viernes 29 de diciembre. Recordemos que el pago de enero es prácticamente este pago que se está adelantando unos días, y es que debido a que el 1 de enero es el día en el que se deben hacer todos los pagos, y este es un feriado nacional, y por lo tanto la mayoría de las instituciones gubernamentales y los bancos no estarán trabajando. Es por ello que se toma esta consideración y se les estará enviando este pago adelantado en diciembre. Pues esperamos que este dinero sea de mucha utilidad en este mes, donde prácticamente es un mes para festejar. Ahora hablaremos sobre el cheque de estímulo para personas mayores. ¿Cómo podemos calificar para un pago de $200 extras por mes? Los cheques de estímulos se distribuirán a personas que sean con discapacidad, familias de bajos ingresos y personas que son de la tercera edad. Todo esto va según los criterios establecidos por cada gobierno estatal. La asistencia está destinada a hogares con un ingreso bruto ajustado de hasta $75,000 para personas individuales y hasta $150,000 para personas o parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Y luego queda hasta $112,500 para las personas que son jefes de familia. Los veteranos, las personas de 65 años o más, y aquellos que ya reciben beneficios sociales no tienen que realizar ninguna acción para recibir ese estímulo. Cualquier familiar con un número de seguro social puede calificar para este cheque de estímulo, incluso si los padres no son elegibles.
Sus hijos podrían calificar si tan solo poseen su número de seguro social. ¿Qué estados son los que actualmente ya han aprobado esta ayuda adicional? Bueno, para empezar tenemos a Arizona, el cual brindará apoyo anual de $2,000 a las personas que regresan a la fuerza laboral luego de la pandemia. California dará cheques únicos entre $600 y $1,200 a las personas que ganan menos de $75,000 al año. Colorado estará dando $375 a las personas que hayan recibido pagos de desempleo dentro de un periodo determinado. Maine pagará $285 en ayuda para casos de desastre y anuncio de cheques de apoyo de $850 para poder contrarrestar la inflación. Luego tenemos, Maryland, donde las familias o individuos que presentaron un crédito tributario por ingreso del trabajo del año 2019 recibirán $500 y $300 respectivamente. Missouri también estará apoyando a los trabajadores de salud mental, hogares de ancianos y centros correccionales con $250. Nuevo México estará dando un cheque único de $750 a grupos de bajos ingresos que no califican para el estímulo federal. Recordemos que Nueva York también estará brindando un apoyo único a las personas que han quedado desempleadas como resultado de la pandemia. Este será un apoyo de entre $3,200 y $15,600. Vermont apoyará a los trabajadores de primera línea entre $1,200 y $2,000 a través de un programa de subvenciones de pago por riesgos. Prácticamente estos últimos estados que hemos mencionado, los estados que están aprobando ayudas adicionales, son muy aparte de este cheque de estímulo para personas mayores, pago de $200. Recordemos, es la ley de expansión del Seguro Social y para poder prácticamente calificar este pago es muy sencillo, ya se los mencionamos. Esa asistencia está destinada según su ingreso bruto ajustado. Está dirigido para Seguro Social, jubilados, veteranos, niños. Cualquier familia que tenga un número de seguro social que recibe esta ayuda complementaria estará recibiendo estos $200 extras. Y bueno, por último queremos hablar del otro cheque de estímulo para adultos mayores. ¿Cuándo es la fecha de llegada en los Estados Unidos? Bueno, se trata del estado de Texas, donde los adultos mayores en este estado pronto van a recibir este dinero, este alivio económico, que es directamente para ellos. Este dinero es un pago único y va a llegar a destinatarios entre el mes de noviembre y diciembre de este año 2023. Este ingreso inesperado se enviará como depósito directo o en cheque en papel. Para poder recibir este depósito directo, que recordemos que es mucho más rápido y eficiente, podrás registrarte a través de una cuenta conocida como MyTRS. Debes tener mucho cuidado al ingresar los datos, ya que esos serán los que se usen con el sistema para poder enviarte este pago. De acuerdo con las recomendaciones, se debe dejar al menos 5 días hábiles para la entrega por correo si es que tu intención es recibir en cheque en papel por correo postal. Recuerden que si surge algún tipo de problema, puedes comunicarte de manera directa con la línea de ayuda de este mismo sistema para poder resolverlo. A estos pagos se les han llamado cheques de estímulo. Sin embargo, se van a emitir cada mes durante el último día hábil de ese periodo de tiempo. Los cheques en papel serán enviados por correo exactamente el 29 de noviembre, mientras que los depósitos directos van a llegar a las cuentas bancarias antes del 30 de noviembre. Mientras tanto, los cheques también serán enviados por correo el 28 de diciembre y los depósitos se utilizarán en la cuenta el 29 de diciembre. Recordemos que como el cheque en papel tarda un poco más en llegar, estamos más o menos pronosticando que entre los primeros días de diciembre ya estarán llegando estos cheques a su correo postal. El depósito directo no hay duda. Prácticamente este mismo mes de noviembre, finalizando, ya debería estar visualizándose en su cuenta bancaria. Recuerden, es un beneficio únicamente y directamente para los adultos mayores del estado de Texas.